Recording is on. Bien, bueno, en el día de hoy, ustedes saben que prácticamente finalizamos el módulo de introducción a la programación. Voy a compartir la pantalla en un segundito para que puedan ver las actividades. Quiero que me comenten cómo le ha ido con las actividades de ese módulo. Si falta alguna por realizarla o si ha tenido algún inconveniente. ¿Hay alguien que... Buenas. Sí, dígame. ¿Es del módulo nuevo que están dando ahora? Estamos haciendo el cierre del módulo de introducción a la programación para luego de que socialicemos ya las actividades, entonces podamos iniciar el nuevo módulo, porque son los mismos participantes. Y estamos confirmando que todos hayan completado las actividades o las asignaciones para entonces dar por finalizado ese módulo e iniciar con el nuevo proceso de formación. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ok. Les pregunté si tenían alguna duda respecto al módulo de introducción a la programación. Yo, como quiera, voy a presentar en pantalla este módulo. A ver. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. A mí me falta entregar las dos actividades, la final y la anterior a esa. Pero lo puedo entregar. ¿Tengo tiempo? Sí, no hay problema. Perfecto. En esta semana, pues prácticamente hasta el lunes, hasta el domingo, tienen para completar las actividades de ese módulo. Gracias. Bueno, a mí solamente me falta la última ya para completar. Le falta la última solamente. Sí, me falta la última, pero no le he tenido suficiente tiempo para completarla realmente. Sí, sí. Para saber si me la puede activar el domingo, para yo realizar el domingo, ¿no? Ok. En cuanto a eso, ustedes tratan de organizarse porque en cada módulo, tienen un foro, tienen una actividad y tienen una evaluación. Entonces, ustedes tratan de que, por ejemplo, si un día pueden entrar y completar el foro, pues comentan el foro. Si un día pueden entrar y completar, y así, porque si lo dejan todo, se le va a juntar y va a ser un problema. Estoy tratando de cargar las actividades, pero está un poquito lento. Así que estoy aquí, estamos aquí pendientes. Lo que sí me dijeron que lo entendieron todo y que por lo menos el que no lo ha podido realizar ha sido por falta de tiempo, ¿verdad? Entonces yo quiero de todas formas presentar en pantalla
en lo que se me carga la página de formación. Me dicen si pueden ver mi pantalla ahí. Sí. Sí, perfecto. Bien. Entonces, en la última actividad de introducción a la programación, nos pide, a ver si lo tengo por acá. No lo tengo por acá. Pero nos pide que hagamos un diagrama de flujo, o sea, que hagamos 3 diagramas de flujos utilizando la herramienta PES-IN. Entonces, yo voy a mostrar cómo deben de hacerlo o cómo debería de salirle. Lo primero es que esta herramienta PES-IN se utiliza para crear diagrama de flujo. ¿Alguien me puede decir lo que es un diagrama de flujo? Vamos a ver. Yo, profe. Dígame, por favor. Y dígame Bueno, su nombre. Voy a ir haciendo preguntas y voy anotando su nombre para darle punto a esa persona que están ahí pendientes. Dígame. Bueno, un diagrama de flujo es por donde pasan los datos a través, bueno, ¿qué le digo? Pasan los datos Usted lo puede decir un proceso general de algoritmo que se usa a través del computador. Ok. ¿Alguien podría darme un ejemplo de un algoritmo? Yo tengo la mano levantada. Lo que pasa es que como tengo la pantalla compartida, Ok. no estoy viendo, pero sí, si tiene la mano levantada puede hablar. Ok, Ana Félix. Un ejemplo Ana de Félix. diagrama de flujo es el protocolo que se utiliza para hacer un triaje en una emergencia médica o para hacer un protocolo establecido, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, de cómo tratar un paciente X. Por ejemplo, llegó el paciente a la emergencia. No es un ejemplo real, pero para que más o menos sí se pueda entender. Llega un paciente a la emergencia, cuando llega lo primero que debe hacer es que va a ir a recepción, en recepción lo recibe. Un ejemplo hipotético estoy repitiendo. Entonces, si el paciente es de gravedad, se dirige a tal lugar. Si no es de gravedad, a tal lugar. Si tiene fiebre, entonces con el diagrama de flujo vamos viendo, haciendo una toma de decisiones con un algoritmo de sí, de no, y dependiendo de la respuesta se va dirigiendo a un lugar en específico. Exacto, exacto. Básicamente es eso, como dice Ana. Se utiliza en todos los ámbitos de las carreras profesionales, pero en el área de informática se utiliza específicamente tomando en cuenta un lenguaje de programación. Los algoritmos generalmente se hacen como se ve en pantalla, o sea, usted lo hace como lo entienda. Por ejemplo, como decía Ana, primero hace una cosa, luego pasa un paso, si ese paso se cumple o si no se cumple, pasa esto o pasa otra cosa. Entonces, para eso, acá en el lenguaje de programación. Profe, ¿usted está compartiendo su pantalla? Sí, la yo no ven. lo puedo ver. No, yo parece que le di algo, que yo tiene el celular. Yo me voy a salir y voy a volver a entrar. Ok, perfecto. Ok, bien, entonces les decía que en el caso de informática utilizamos estos diagramas para representar lo que ocurre dentro de un programa. Yo le puse 3 ejemplos en la plataforma
O sea, le puse un documento donde tienen diferentes ejemplos de diagrama de flujos ya completados, que solamente deberían de observar, tomar notas y posteriormente retroalimentar si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Por eso lo puse que hicieran ese algoritmo utilizando esta herramienta que se llama PSLIN, en la que podemos plasmar perfectamente esos diagramas de flujo. Tuve algunas inquietudes de algunos compañeros que me decían que no podían, de acuerdo al video, el video le decía que tenían que darle F7 y me decían que cuando le daban F7 pues no hacía nada. Efectivamente, yo utilizo varias computadoras. En la computadora en que yo trabajo, yo le doy F7 y funciona, o sea, sale en la pantalla. Sin embargo, por ejemplo, en esta computadora que estoy ahora, le doy a F7 y no sale. Sin embargo, esa opción está aquí en archivo. Mírelo aquí. Editar diagrama de flujo. F7. Es esa función que nos permite abrir la pantalla para nosotros poder editar o crear un diagrama de flujo. Ya está abierto por acá, ya está abierto, tal vez por eso no volvió a abrir, pero si usted le da F7 en su computadora y no lo hace, pues sencillamente viene por acá, editar el diagrama de flujo, y ahí le va a aparecer esta ventana que se muestra aquí. Obviamente le va a aparecer en blanco, le va a aparecer vacía. Bien, entonces, ¿en qué consiste la última actividad? Para los que se están conectando ahora o los que están llegando al momento, estamos socializando la última actividad del módulo de introducción a la programación. Esto nos permitirá avanzar hasta el siguiente módulo que ya iniciamos juntamente con esta clase, para que podamos vamos a decir, finalizar y decir, bueno, ya terminamos con todas las actividades de ese módulo, ahora vamos a iniciar con el próximo. Bien, eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, la última actividad que colocamos en la plataforma, que por el momento no se la estoy mostrando porque me está dando un error, pero ahí, que se agotó el tiempo de espera. Bien, entonces, pero sí la actividad indica que debemos de realizar 3 diagramas de flujo utilizando esta herramienta. Entonces yo puse, por ejemplo, aquí un pequeño ejemplo. Déjame ver si puedo. Ok, vamos a ver. Esta tiene un valor de 10 puntos, esta pregunta. ¿Alguien puede decirme qué hace ese algoritmo? Viéndolo rápidamente, o sea, tienen un minuto para observarlo y decirme qué usted cree que hace ese algoritmo. Yo, profe. Usted es Anderson. Anderson. Sí. Ok, dígame, Anderson. Por lo que veo ahí, básicamente, podría mover el puntero que está ahí debajo de escribir los números. Ahí ve. Ok, una coma. Claro, bien, gracias. Se quitó. Mire, se salió.
Se quitó. Vamos a ver de nuevo. Pero déjeme. A ver si aparece nuevamente. Que vamos a darle nuevo. Ok, miren. Al parecer, yo no lo había guardado. Ok. Le di escape para quitar el puntero y lo que hizo fue que me sacó. Pero dígame, Eh, de acuerdo a lo que usted vio. En lo que yo pude ver rápidamente, se definían las variables, ¿verdad? Y es un algoritmo como para comparar dos valores. Perfecto, perfecto. Justamente eso es lo que hacía el diagrama. No llegué a ver a plenitud, así que hacía, en dado caso, si eran iguales o si eran diferentes. No vi esa parte, solo me Sí, enfoqué. yo le iba a dar aquí en la lupita, que es la herramienta que me permite mover o me permite ver el algoritmo ya de forma más amplia, y ahí se fue. Bien, pero eso está bien que pase, porque así podemos ver el programa en acción. Bien. Bien. Por ejemplo, yo le di aquí a F7, le di a F7 y me aparece estas dos figuras. Una dice algoritmo y otra dice final algoritmo. Acá vamos a colocar el título del algoritmo, como es el caso del que vimos. Bien. Entonces, ¿cómo agregamos cada uno de los componentes y qué significa? Bueno, primero tenemos acá la entrada. Mírenlo ahí, ese que podemos ver ahí es la entrada. Ese se utiliza para enviar un mensaje al usuario. Como por ejemplo, buenos días, inserte su número de cédula, por ejemplo. Entonces, usted, si va a poner a que capture esos datos, pues coloca esta figura que significa que hay un mensaje para el usuario. Aquí yo voy a poner ingrese un valor. Bueno, ingrese dos valores. Luego entonces, vamos a ir usándolo. Luego entonces, tenemos aquí la herramienta de datos. ¿Qué hace esa herramienta? Vamos a ver, ¿qué hace esa herramienta? Bueno, déjeme decirle yo, profe. Dígame. Ahí se coloca el primer valor, profe. O Sí. la suma del primer dato. Por ejemplo, un A más B o algo parecido. Aquí lo que esa herramienta se utiliza para capturar los datos. Es como si estuviéramos declarando las variables. ¿Entiende? Como si estuviéramos declarando la variable. O sea, los datos que voy a utilizar, ¿qué valor es que lo va a recibir? Por ejemplo, yo tengo ahí dos variables, A y B. Saben que una variable, ¿qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Alguien me dice qué es una variable? Yo, profe. Dígame.
Bueno, es una variable, bueno, la variable en informática lo puedo decir. Sí, Bueno, una variable es como darle espacio a una memoria para así almacenar datos y luego poder cambiarlo cuando uno requiera. exacto. ¿Alguien más? Sí, Dígame. podemos entender por variable aquel objeto, tratándose de informática o en la vida real, pues podría ser un elemento cualquiera, X, que almacena datos y puede ser modificado luego, o sea, después. Que Exacto, no se le asigna un valor y para siempre será su valor, sino que puede cambiar, como su nombre lo indica, variable. exacto. Por eso se le pone, por ejemplo, AB o X o Y, porque ese valor puede ser cualquier número. Puede ser cualquier número que el usuario va a ingresar. Yo lo que le está diciendo al programa es, mira, X es un número y Y es un número. ¿Cuáles son? Yo no sé, porque quien lo va a insertar es el usuario. Por eso hay variables y hay constantes. Las variables varían porque el usuario la puede digitar, la puede y el sistema la almacena y la compara. Entonces, en este caso tenemos dos variables, X y Y, que son datos que el usuario va a entrar. Por ejemplo, Ana está por ahí. Ana, ¿pudo volver ¿Me a entrar? escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ana, usted puso un ejemplo ahorita de que De un si llega un hospital, una paciente, emergencia. Ujú. sí, de que si llega un paciente va a ocurrir algo en el sistema, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, imagínense que el paciente es una variable, que él va a entrar y ustedes que tienen que saber cuál es el procedimiento que sigue. ¿Me entiende? Depende, por ejemplo, depende de los síntomas con que ingrese. Exacto. ¿Va a ir a un lugar o a otro? Entonces, todo el mundo no entra con con los mismos síntomas, ¿verdad? No. Entonces, como todos no entran con los mismos síntomas, sino que entran con síntomas diferentes, pues entonces el sistema no espera un dato específico. Ahora bien, si es una constante, usted lo que dice es X es igual, por ejemplo, a 1 o a 5. Un ejemplo de eso, por ejemplo, como estamos en tiempo de COVID, usted puede decir, bueno, los pacientes que tienen el COVID son el número 5. Ya el sistema sabe que cuando usted entre el 5, son los pacientes que tienen COVID. Hay una clasificación, de hecho, se llama el CIE-10, que te Exacto, permite clasificar las patologías exacto. Entonces, en este con caso, números realmente que lo clasifican. exacto. Entonces, en este caso tenemos dos variables que son X y podemos tener también constantes, que como le dije, son valores que no varían dentro del sistema, mantienen su valor, porque se lo da el programador, se lo da quien hizo el sistema. Bien, entonces ya ahí capturamos la variable. Entonces luego de capturar la variable, se va a tomar una decisión la decisión, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el valor mayor? Si es verdadero, se va hacia la derecha desde mi pantalla y si es falso, se va a la izquierda. Por ejemplo, O sea, del lado que indica mayor es que se va. sí, por ejemplo, tenemos
si X es mayor que Y, si eso es verdadero, estamos poniendo la condición le estamos poniendo, si X es mayor que Y, yo no sé quién es X, ni sé quién es Y. Yo lo que le estoy poniendo la restricción o la condición para poder tomar una decisión. Pero el sistema va a identificar si es mayor o si es menor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el usuario entra a los dos números iguales? Eso pasa siempre. ¿Qué pasaría? ¿Alguien puede decirme? Bueno, profe, sería como volver para atrás y no sé, o volver a la condicional de nuevo. Más o menos algo parecido, profe, o se atasca el sistema, no sé, o algo parecido a eso, profe, no me recuerdo bien. Exacto, como usted dice, si no hay una condición que guíe el programa hacia una solución, el programa lo que va a hacer es que se va a frizar. Porque lo va a decir X es mayor que Y. Él no tiene que responder ahí. Él lo que va a decir, bueno, X es mayor que Y. No. Eso es lo más que va a decir. No. Porque realmente no es mayor. ¿Y qué va a hacer? Lo que hacemos en este caso es que le ponemos un mensaje, por ejemplo, al usuario, diciéndole los números que ingresó o los valores son iguales. Y luego puede volver a colocarle la entrada de datos para que entre los datos, por ejemplo, o devolverlo hacia arriba. Los números que usted ingresó son iguales. Por favor, inserte dos números válidos, por ejemplo. O sea, eso es ya nosotros, porque lo ideal sería que no pusieran dos números iguales, pero ustedes saben cómo es la gente, que si no tienen una persona que le explique, por eso en el sistema, si uno no pone eso, en el sistema va a encontrar muchos errores. Y todas esas cosas usted tiene que primero que pensarla antes de llevar el programa a producción o a llevárselo al usuario final. Tiene primero que pasar por control de calidad, que una persona que le hace la prueba al sistema, prueba el sistema por todos los lados. Yo he tenido situaciones en esa parte, porque por ejemplo he trabajado proyectos, a veces ni los reviso. ¿Por qué? Porque hay un control de calidad, que lo revise él, que meta mano, que busque los errores. Cuando él encuentra los errores, yo le digo perfecto y arreglo los errores. ¿Por qué? Porque a veces uno no puede ser juez y parte del proyecto. Usted no puede hacer el programa y también decir, no, está todo bien, está perfecto. Porque para usted siempre va a estar bien. Hay cosas que usted no va a ver que la otra persona sí va a poder ver. Entonces, quien se detiene en el programa, hay cosas que yo he pensado, no, eso está bien, eso está perfecto. Y lo mando para adelante. Cuando llega allá, explota. Porque el usuario se piensa desde su perspectiva como usuario. Me dice, pero ven acá, ¿y por qué yo pongo la cédula y
y no sale, y por ejemplo, no sale mi nombre, no sale mi dato, o salen los datos de otra gente. Entonces son errores de programación que nosotros podemos ya verlo y analizarlo desde un algoritmo, viéndolo paso por paso. Entonces, como le dije, aquí podemos poner XY nuevamente y que ejecute nuevamente el programa. Acá, suponiendo que todo está bien, suponiendo que X es mayor que Y, o sea que, bueno, aquí puede ser así o puede ser de otra forma, porque eso realmente tiene diferentes formas de hacerlo, porque puedo subir para arriba y luego comenzar el flujo nuevamente, o también puede hacerlo así, luego tomar los datos nuevamente y analizar el ciclo de que X es mayor que Y luego se imprime el valor, porque al final lo que queremos con este algoritmo este ejemplo, es que capture un valor y de ese valor me diga cuál es el número mayor o cuál es el número menor. Ese es un ejemplo sencillo que está dentro de las actividades que tenemos que realizar. Déjenme ver si ya, ok, aquí ya cargó la página. Vamos a ver el material. Ok, mírelo aquí. Mírelo aquí. De este lado está en pseudocódigo. Pseudocódigo. ¿Puede decirme alguien qué significa eso de pseudocódigo? Pseudocódigos son, bueno, el pseudocódigo son, bueno, ¿qué le puedo decir? Son lenguajes de programación. Sí, con su palabra. Bueno, son lenguajes de programación de lenguaje humano, profe. Que se utiliza para interactuar con el sistema. Ok, muy de forma bien. lógica, humana. Sí, vamos a ver el pseudocódigo. Yo, profe. Profesor. Sí, dígame. Yo. Sí. Pseudocódigo es el mismo algoritmo, pero en pasos más llanos, como en un lenguaje más humano, sin gráfico. Exacto. Por ejemplo, mire el algoritmo y mire el pseudocódigo. Usted verá que, por ejemplo, en el 1 dice inicio. Mire el 1. Profe, disculpe, ¿usted puede poner su pantalla un poco más grande? Que yo estoy en el celular y no lo veo, no puedo ver nada. Se ve muy pequeño. Lo puedes aumentar el zoom en el Es que celular. cuando yo intento aumentarlo en el celular, lo que hace es que me saca. Y ahorita tuve que salir para volver a entrar y me perdí parte de la clase. Mira, a ver ahí. La pantalla. Ahora sí. Muchas gracias, profe, disculpe. Ok. No hay problema, no se preocupe. Mire, por ejemplo, el 1 dice inicio. Mire en el diagrama de flujo dice inicio. Mire en el 2 donde dice inicializar variable. Y mire que en el diagrama dice introducir dos valores distintos. En el 3 dice solicitar la introducción de dos valores distintos, A, B. ¿Te ve? En la número 4, leer los dos valores. Es como si yo estuviera escribiendo lo que está en el diagrama, pero con mis palabras. Con
con mis datos, o sea, yo describiéndolo de la forma en que yo lo puedo entender. ¿Por qué se hace así? ¿Alguien puede decirme cuál es la importancia del pseudocódigo? Sí. Dígame. Básicamente, su importancia radica en que transcribe o traduce de un lenguaje de programación a un lenguaje intermedio al cual un usuario sin conocimiento de programación puede entender la lógica del mismo. Exacto. Qué bueno que usted dijo esa palabra que yo quería escuchar al final. Porque ahí hay un anuncio de una guaguita platanera. Es un anuncio. Ok. Qué bueno que usted dijo esa última parte de... Oh, Dios. Ok. Qué bueno que usted dijo esa última parte, porque cuando le vamos a presentar un proyecto a un empresario o a un dueño de empresa, un gerente, un administrador, nosotros no le vamos a enseñar el código de programación. Nosotros no le vamos a enseñar el código, nosotros le vamos a enseñar el pseudocódigo o el diagrama de flujo. Yo tenía un compañero de trabajo que ese era ñoñísimo con su código. ¿Por qué? Porque él entendía que el que tenía el código tenía el programa. Y el código él no se lo daba a nadie. Porque el código, el programa, usted sí puede darle el pseudocódigo o el diagrama y decirle, mire, eso va a funcionar así, 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 así. Pero el código, el desarrollo, eso es, bueno, está la parte que dice que es del programador y está la parte que dice que no, que es de quien le pagó o quien lo contrató. ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué usted opina? El ¿Cómo código. así, profe? ¿Cómo Eso va a así? depender, profe. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de contrato que se haga para el desarrollo de ese software. Puede ser que yo en el contrato incluya el código fuente y ya yo simplemente te desarrollé, te entregué y ya no tengo más nada que ver. Pero también está el caso de que yo le desarrolle y solamente yo le venda el compilado, o sea, la aplicación. Ya. Bueno. Y no, bueno, déjeme dar una pequeñita cuestión ahí. Profe, Sí. el código viene siendo como, digo yo, vamos, si no, va a sonar como disparatoso lo que yo voy a decir, como medio, es como si fuera un libro que uno va a escribir. Y entonces, pasarle ese código, o darle ese código, es como, ¿cómo le digo? La Como esencia. la esencia del código, todo lo que usted lo escribió, es como alguien a querer adueñarse de lo que de la idea. Ya. Miren, ¿Verdad? por ejemplo, sí, sí. Miren, por ejemplo, la idea que yo tengo es la siguiente. El código, aunque usted diga que no, es del programador. ¿Por qué? Porque el programador, aunque tenga un contrato en el que se diga que debe de entregar todos los códigos, o sea, toda la codificación, todo lo que él pensó e hizo, ese código se quedó en su mente o se quedó en otro respaldo. Y aunque no lo utilice para ese sistema, lo puede usar para cuanto sistema quiera. Por ejemplo, esos sistemas de contabilidad son lo mismo.
se hace lo mismo. Tú guardas la factura, guarda la compra, guarda la venta, guarda el inventario. Yo puedo maquillarlo y te lo vendo a ti como que un software, por ejemplo, software de contabilidad Francis o software de contabilidad Anderson. Y voy a la empresa de Ana y le pongo software de contabilidad Ana. Voy a la empresa de Luis y pongo software de contabilidad Luis. Todos creen que el código es de ellos y todos creen que son dueños del programa. Y donde se le puede cambiar, la variable. Tampoco, no, tú no tienes que cambiar variable tampoco. Eso el usuario no lo ve. El usuario lo que ve son las ventanas. El usuario no ve el código. ¿Me entiendes? Ah, solamente se vende la interfaz gráfica. Exacto, exacto. La parte lógica no se debe de no se vende ni se negocia. Se vende. Porque usted siempre va a creer que se lo vendieron, aunque yo le diga que no. Ok, entiendo. Pero una pregunta, profe. Basándonos, la experiencia es usted, bueno, pero cuando yo le doy a F12, ese vamos a suponer desarrollo web, el usuario puede ver el código, profe, en el desarrollo web. Sí. El usuario que tenga el conocimiento. Ahora mismo se usa lo que se llama código libre o código abierto, que es que ellos te dan el código y tú te puedes embrujar con el código. Ellos te lo ponen el código ahí. Ahora, ¿tú vas a hacer lo que ellos hacen con ese código? Posiblemente no. Ellos te dan el código, tú puedes mejorarlo, modificarlo, cambiarlo, hacer lo que tú quieras. Eso es que se llama código libre o código abierto, que es que han implementado muchas instituciones internacionales, que eso le permite, por ejemplo, encontrar vulnerabilidades en su sistema o encontrar una gente que lo mejore, que lo modifique, etcétera. Sistemas sencillos que comenzaron como software, por ejemplo, un software sencillo, por ejemplo, como, vamos a decir, como WhatsApp, que comenzó con intercambio de mensajes. Ahora es un software que permite hacer videollamadas, permite hacer de todo. Entonces, ese código de cuando WhatsApp solamente mandaba mensajes, pudiera ser, aunque WhatsApp no es una empresa de código libre, porque las que son código libre, usted la conoce porque lo dicen, son código libre, código abierto, ponen su código abierto al público. Por ejemplo, Microsoft no es código libre. OpenOffice, que es la competencia de Microsoft Office, es código libre. Usted puede coger el sistema de OpenOffice y modificarlo, hacer lo que usted quiera con ese código y ponerlo a su manera. Bien, entonces eso también es otra modalidad de lo que es el código. Bien, entonces continuando acá, ya vemos lo que es un pseudocódigo y vemos lo que es un diagrama de flujo. Hacer los diagramas de flujo es también una tarea fuerte, porque a ti te van a dar el problema y tú vas a tener que plasmarlo, buscarle una solución. Por ejemplo, si yo le hubiese puesto a ustedes este problema, desarrollo un algoritmo que realice una suma, y yo no le hubiese mostrado esto y esto, muchos difícilmente hubiesen llegado a esta solución.
Tal vez algunos lo hubiesen anotado como está aquí en el pseudocódigo. Primero tienen que hacer esto, pero llevar de un problema a un concepto ya gráfico, ese es un proceso que también va incluido en el que el proceso de programación. Por eso es lo primero que nosotros vemos en lo que es introducción a la programación, lo que son en la introducción a la programación y luego pasando a lo que es algoritmos y estructura de datos. Estamos viendo, vamos a decir, los pasos de un algoritmo, cómo ver o cómo llevar la solución de un problema, llevarlo a un algoritmo. Ahí yo le puse varios ejemplos con su solución, que su deber solamente era leerlo y verlos y poder identificar dónde están los errores o cómo se hace o cómo se llega a ese resultado. Si yo le doy solamente el problema, que ya eso es lo que se va prácticamente, se puede hacer en lo adelante. Miren, ese es el problema. Hagan un algoritmo. Entonces ahí tienen que hacer un algoritmo de acuerdo a lo que se les pide. Bien. Entonces estamos aquí. Déjame ver si ya. Ok. Estamos ahí en la parte de proyecto final de lo que es el diagrama de flujo o el algoritmo. Entonces, déjame un segundito. Para detener la grabación y comenzar otra grabación, pero ya hablándole de la nueva unidad. Bien. Profe. Por favor.